Jazz. En Buenos Días, América. Los protagonistas de la noticia. Los protagonistas de la noticia. Son las 7 de la mañana con 45 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. En esta mañana ya con sol a esta hora en el distrito metropolitano. Hacemos contacto inmediatamente gracias a la tecnología con el doctor Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, a quien agradecemos por atender esta invitación. Doctor, desde el Estudio Central de América Quito les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar de la coyuntura que tenemos en el país. Pero quiero empezar preguntándole algo que ha circulado en redes sociales, mi querido doctor, que usted podría ser el secretario jurídico del gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza. No sé si lo puede confirmar o desmentir. Empiezo por allí. Buenos días, doctor. Estimado Jorge, muy buenos días. Muy buenos días también a todas las personas que nos escuchan el día de hoy por Radio América. Efectivamente ha existido la propuesta del presidente de la República, a la cual le agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Ha sido un tema muy interesante. ¿De qué depende que usted acepte esa propuesta del presidente, doctor, por favor? Bueno, como usted sabe, ingresó al Ministerio de Gobierno el ex asambleísta Henry Colón, que es un amigo mío desde muchos años. Yo colaboré con él. Ha sido una gran incorporación al gobierno del actual presidente. Como usted puede ver, sí se puede evidenciar en sus palabras, en su apertura, en su pluralismo. Uno puede comenzar a ver ese giro de rumbo y bueno, habría que pensar qué puede pasar en las siguientes horas, lo que le puedo decir, estimado Jorge. Estaremos atentos entonces, doctor Muñoz, a su posible designación como secretario jurídico de la Presidencia de la República. Mientras tanto, por su experiencia en el campo jurídico constitucional, queremos analizar los escenarios que ahora mismo se barajan en el entorno presidencial de la salida posiblemente del jefe de Estado a través de una muerte cruzada, a través de... empiezo por allí, por la muerte cruzada. Ese escenario está en la Constitución Política de la República. ¿Es viable, es factible, es legal? ¿Cómo lo analiza usted? Estimado Jorge, efectivamente existen en la Constitución de la República salidas, mecanismos constitucionales que prevén en ciertos casos la salida, ¿no es cierto?, del presidente de la República mediante ciertas causales, ¿no es cierto? Existe, por ejemplo, en el artículo 129 de la Constitución, las causales que prevén el enjuiciamiento político por parte del órgano legislativo de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, por parte de la Asamblea hacia el presidente, mediante tres causales, ¿no es cierto?, en este caso por ciertos delitos que no necesariamente necesitan de un proceso penal previo, como por ejemplo son los delitos de concusión, de seguridad del Estado, genocidio, tortura. Y pues es evidente que en estos momentos no existe, ¿no es cierto?, una causal jurídica alguna que permita una acusación política por parte de la Asamblea Nacional bajo estos tres causales que le acabo de mencionar, ¿no es cierto?, concusión, delitos contra la administración pública, delitos contra la seguridad del Estado, peor aún, temas de genocidio, tortura, secuestro, etcétera, que podrían sustentar un enjuiciamiento político al presidente de la República, que por supuesto necesita también un dictamen premio formal de la Corte Constitucional del Ecuador. Doctor, pero en este punto en particular ya hubo un intento fallido de la misma Asamblea Nacional y allí gira el debate en torno a si aplica o no una segunda oportunidad. A ver, es que hay que diferenciar una cosa, ¿no es cierto? En primer lugar, lo que se aplicó la anterior vez no fue el artículo 129, fue el artículo 130. Una cosa es el juicio político al primer mandatario o en su defecto a cualquier otro miembro del gabinete, ¿no es cierto? Tenemos que ver que se puede enjuiciar políticamente al presidente, al vicepresidente, por artículo 100, por juicio político o en su defecto. Existe lo que se aplicó la anterior vez, que es el artículo 130 de la Constitución, que no es un juicio político, sino lo que se denomina en castizo, llamémoslo así, la muerte cruzada, es decir, la descruzada, es decir, la destitución del presidente de la República por dos razones, ¿no es cierto? Por grave crisis o conmoción política, o en su defecto,
Esa es la causal número 2, en su defecto por arrogarse funciones que no le competen en la Constitución. En el caso de que se destituya al presidente de la República, ¿no es cierto?, por arrogarse funciones que no están comprendidas en la Constitución, ¿no es cierto?, por arrogarse funciones, necesita dictamen previo de la Corte. Y por grave crisis política o conmoción social, no se necesita dictamen previo de la Corte. Este fue el mecanismo que intentó la Asamblea Nacional en el mes de junio del año, de junio del 2022, para intentar destituir al presidente. Y ahí viene el debate. Existen juristas que sostienen que solamente el activar el mecanismo ya inhabilita a que se lo vuelva a poder aplicar. Por otro lado, existen criterios que sostienen que este mecanismo, para que se desactive o solamente pueda ser utilizado una vez, tiene que concretarse. Es decir, ¿cómo se concreta? Con la destitución efectiva del presidente de la República. ¿Me explico? En mi criterio muy personal, dado que desde mi punto de vista, ambos criterios tienen bastante lógica y bastante razonamiento. Ninguno de los dos es descabellado. Debería en un futuro la Corte Constitucional interpretar este artículo. Es decir, hay un vacío, doctor. Más que un vacío, pienso que ambos criterios son bastante sólidos, y le voy a explicar por qué. ¿Ya? Para que el presidente de la República, ¿no es cierto?, esto viene de doble vía, ¿no es cierto? Porque el presidente de la República también puede destituir a la Asamblea, ¿ya? Y a la Asamblea Nacional, cuando el presidente la destituye, ¿cómo se concreta esa destitución? Se concreta única y solamente con el decreto del presidente de la República cuando lo destituye, por una sola vez dentro de los 3 primeros años. En cambio, la Asamblea Nacional quedaría impedida de destituir al presidente de la República únicamente iniciando el mecanismo. ¿Me explico? Entonces queda siempre en desventaja. No deja de ser lógico también los juristas que sostienen que, claro, pues como está sucediendo en este caso con el presidente Lasso, con la oposición que tiene en la Asamblea Nacional, que a cada rato lo intentan destituir en un intento que ya puede llamarse, utilizando una forma democrática y constitucional que está en la Constitución, pero ya en un intento político de desestabilización. Entonces sí es importante, no pienso que es un vacío, pero es algo que necesita ser interpretado de forma clara para que quede totalmente zanjado este tema. Doctor, buenos días. Ahora también entendiendo que si se da la intencionalidad o se materializa desde la Asamblea la destitución y tiene que pasar por la Corte Constitucional, y se da todo este proceso, ¿qué viene a continuación en caso de una destitución? ¿Vienen elecciones? ¿Viene sucesión? ¿Cómo opera? A ver, ¿qué sucede? Vamos poco a poco. Por ejemplo, ya le digo, desde mi punto de vista, y quiero ser enfático en eso, al día de hoy, no existe ninguna causal jurídica que sustente una acusación política para iniciar, valga la redundancia, un juicio político al presidente de la República. No existe. Sería, desde mi punto de vista, un abuso del derecho por parte de la Asamblea Nacional querer iniciar. Pero supongamos, ¿no es cierto?, que aún así, sucedería algo descabellado en ese sentido. En caso de que se inicie un juicio político y existiera la destitución del presidente de la República, por juicio político al amparo del 129 de la Constitución, asumiría el vicepresidente de la República y completaría el periodo, es decir, de un poco más de los 2 años que nos quedan de gobierno. Por el contrario, si es que se da la aplicación del artículo 130 en ambos numerales 1 y 2, ahí sí tendríamos que tener elecciones en 6 meses, ¿sí? Que es lo que plantea, porque es la muerte, ahí vendría la muerte cruzada, ¿no es cierto? Tenemos que tener elecciones y de manera inmediata tendría que haber un llamamiento a elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral. También existe otra posibilidad que prevé la Constitución, que es la falta simultánea, ¿ya? Ahí no dice que tendría que haber una destitución de ambos mandatarios, sino que la Constitución habla de... Sí. ¿Algún problema en la comunicación? Vamos a revisar si para continuar escuchando los criterios del doctor Gonzalo Muñoz. Lo tenemos a través de la conectividad acá en Buenos Días América. Vamos a revisar si la conectividad que tenemos desde acá para garantizar escucharlo en forma perfecta a nuestro invitado.
No sé si ya lo tenemos, lo revisamos adecuadamente para conocer estos criterios, ¿no?, que están ahora mismo en la palestra de la discusión ciudadana, temas que efectivamente tienen que ser revisados por cómo está establecido en la Constitución del país. Lamentablemente se inestabilizó el sistema de Internet y perdimos la comunicación con el doctor Gonzalo Muñoz, pero ha sido muy claro en sus explicaciones jurídicos constitucionales que estipula la norma precisamente para mecanismos constitucionales de posibles destitución del señor presidente de la República. Lo recuperamos, doctor. Ya un poco para ir concluyendo sobre este tema de la constitucionalidad o no de las salidas o mecanismos constitucionales que establece la Carta Magna para una posibilidad de salida del presidente de la República, ha sido muy claro. Lo que significaría, después de su análisis, le pregunto, es que todo puede pasar, pero por la parte política, no por la parte legal constitucional. Exactamente. Aquí todo dependería, ¿no es cierto?, de la Asamblea Nacional, de los votos existentes de la Asamblea Nacional, pero tenemos que ser claros y enfatizar que aparte, por supuesto, de que el Parlamento, la Asamblea, de ser un órgano político, tendría que actuar de manera responsable. La comisión actualmente que está investigando el caso que le han denominado el Gran Padrino, ¿no es cierto?, tendría que ser una investigación desde el punto de vista político, por supuesto, pero analizando también a profundidad todos los elementos que están a su consideración de una manera técnica y objetiva, sin, por supuesto, descuidar, valga la redundancia, todos los elementos objetivos políticamente, pero teniendo en cuenta siempre ya que para recomendar un iniciamiento, una solicitud de juicio político, no pueden desapegarse de lo que consta en el artículo 129 de la Constitución, que, como repito y quiero ser enfático, no existe bajo ningún concepto una causal jurídica que sustente ese enjuiciamiento. Y lo principal, ¿ya?, la responsabilidad política en el Ecuador y en todas las partes del mundo es individual. Y en este caso, pues el presidente no se le ha encontrado absolutamente nada hasta el momento. ¿Usted cree entonces, doctor Muñoz, en ese contexto que la Asamblea, con una mayoría coyuntural, pretende desestabilizar el Estado? Más que desestabilizar al Estado, yo sí pienso que hay ciertas intenciones de que, en lugar de investigar a profundidad y con responsabilidad lo que ha sucedido con hechos puntuales de corrupción en el gobierno, sí lo que buscan es la salida del presidente, y eso no es correcto. Con eso me quedo, mi estimado doctor. Le agradezco mucho por su tiempo. Que tenga una buena jornada. Estimado Jorge, estimado Ramiro, un gusto y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Gracias a usted, muy amable. El doctor Gonzalo Muñoz, él es abogado constitucionalista, haciendo un análisis jurídico constitucional respecto de las posibilidades para que el presidente de la República deje el mandato. Decir de paso que podría ser el secretario jurídico de la Presidencia de la República del Ecuador, por una amistad estrecha que tiene con el actual ministro de Gobierno, el doctor Henry Cucalón.